Buenas noches, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal que pertenece a Jesucristo. Disculpad las ojeras, disculpad el escenario. Estoy en plena transición de muchos conocéis cuál estáis, que es este que os pongo en pantalla. Pues os compartía este libro maravilloso del padre José Luis de Urrutia, sacerdote jesuita de verdad, titulado El tiempo que se aproxima, según las principales profecías, publicado en el año 1988, como podéis ver. Y bueno, pues descubrí algo, mea culpa, quizá demasiado tarde, pero como dice el refrán español, nunca es tarde si la dicha es buena. Descubrí algo que me dejó atónito, y es esto que vamos a ver en este vídeo. Son estas declaraciones de 9 papas en total acerca de su convicción personal de la proximidad del retorno de Cristo. Vamos a comenzar directamente con el Papa Pío IX, quien el 12 de abril de 1871 afirmaba lo siguiente: el triunfo final y verdadero no puede tardar. La condenación y reprobación del estado actual de cosas que están en boca de todos, los buenos y hasta los menos buenos, anuncia ya su proximidad. El mundo será de Cristo, que nos remite el propio autor a la página 31. El PDF lo podéis consultar enteramente, como os digo, en el canal oficial de Telegram que podéis ver en este momento en pantalla. César para Jesucristo oficial, es muy fácil de encontrar. Bueno, vamos a continuar con lo que dijo León XIII, uno de mis papas de mayor predilección, por muchas razones, pero especialmente por esa visión que tuvo el 13 de octubre de 1884, habiendo publicado hace unos meses la famosísima encíclica Humanum Genus. Afirmaba León XIII: tenemos la gozosa esperanza que no están lejos de volver las iglesias orientales. La carta apostólica Preclara Gratulaciones. En otra carta apostólica, con motivo de sus bodas de plata papales, en 1902, año en que partiría de este mundo al venidero, ya al final de su larga vida, efectivamente expresa su esperanza invencible que el tan deseado triunfo de la verdad en el mundo se realizará en un porvenir no lejano. Fijaos que aquí Pío IX nos decía que la proximidad era que no podía tardar, de esa manera era, y aquí León XIII nos dice que en un porvenir no lejano todo quedará ensamblado nuevamente. La iglesia quedará ensamblada. Vamos a continuar porque San Pío X nos decía en su encíclica Ad Diem Illum en 1904. Nos parece, ese nos es el llamado nos majestático y hace referencia a la persona única del sumo pontífice. Cuando él dice nos, en realidad está diciendo me parece, ¿no? Nos parece, por una secreta inspiración, atención, que podemos asegurar se cumplirán pronto las grandes esperanzas concebidas sin ninguna temeridad por nuestro predecesor Pío IX y todos los obispos como fruto de la solemne definición de la concepción inmaculada. Aquí el Papa San Pío X estaba viendo que esas predicciones sobre la proximidad del retorno de Cristo, entre otras cosas, estaban motivadas por la proclamación del tercer dogma mariano en ese momento, como fue el de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María, proclamado, como sabéis, en 1854. Bien, proseguimos con Benedicto XV. Aquí ya entramos de lleno en el siglo XX. Sabéis que él fue el papa de la primera gran guerra orquestada por los poderes ocultos masónicos de este mundo. Él, en su alocución de 6 de enero de 1918, para aprobar los milagros para canonizar a la beata Margarita María de Alacoque, atención, declaraba. Bueno, deciros que no he leído sino por encima estas declaraciones porque quería guardar con vosotros el momento de leerla, ¿no? Para poder reaccionar a ellas como por primera vez, como un niño, sabiendo que lo que dicen los papas verdaderos pues es salud para el alma. Bien, pues decía el Papa, perdón, ahí está, decía el Papa Benedicto XV: como del alba se deduce la proximidad del día, en la práctica de la consagración de las familias al Sagrado Corazón, saludamos el alba, atención,
del deseadísimo mediodía en que la soberanía de Jesucristo será reconocida por todos. Y ahí la segunda venida del Señor, el retorno glorioso y majestuoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Verdadero Dios, verdadero hombre. En fin, la delicia de nuestros corazones. Una maravilla, ¿eh? Esto es un tesoro, esto es un tesoro. Gracias, Padre Urrutia, por haberlo recopilado de esta manera tan didáctica. Fijaos, Pío XI lo que afirmaba en su encíclica Miserentissimus Redemptor. Voy a ampliar un poquito más para ver un poco mejor y así también los aquí presentes. Bien, decía Pío XI, cuando instituimos la fiesta de Cristo Rey, ya percibimos el gozo del día tan deseado en que todo el orbe, gustosa y voluntariamente, aceptará el delicioso imperio de Cristo Rey. Esto, sinceramente, me pone los pelos de punta, ¿eh? Porque es verdad que no sabemos ni el día ni la hora, pero también es verdad que hay que estar atentos a los signos de los tiempos, a lo que se llama tradicionalmente el kairos, que es muy distinto del cronos. El cronos, ambos términos griegos, designa, en concreto, designa el tiempo en tanto que cronológico, en tanto que línea temporal, mientras que el kairos apunta más bien al momento. Es el tiempo también, pero entendido como el momento, entendido como la oportunidad, ¿no? Entonces, el kairos es lo que atañe a todo lo que es los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, dos de los cuales están definidísimos del Concilio de Trento, para que tú y yo sepamos que Cristo está cerca. El primero, el anuncio del Evangelio en todas las naciones, y el segundo, y triste, el rechazo del Evangelio en todas las naciones. Lo que se conoce como la gran apostasía. Esos son dos signos impepinables que estamos viendo ante nuestros ojos, cuando ya ni siquiera un solo Estado, ni siquiera uno, se legisla con la ley divina. Ni siquiera uno. Bien, vamos a proseguir. Hay que dar a este botoncillo, efectivamente. Bien, aquí el Papa Pío XII da sentido escatológico, nos comenta el padre Gartua, a Romanos 13:11, un sentido actual, un sentido presente. Decía el Papa, es tiempo de repetir con el apóstol. Dos puntos. Ya es hora de despertar de nuestro sueño, porque nuestra salvación está cerca. ¿Cuál es nuestra salvación? No es la salvación particular tras el juicio particular. Nuestra salvación, en tanto que conjunto de la humanidad, en tanto que creación entera, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, está cerca. La salvación cósmica, la salvación total, está cerca. Esto lo dijo en una locución en la radio el 10 de noviembre de 1952. Os insisto, si queréis descargaros este libro enteramente gratuito, el PDF, pues solamente tenéis que entrar en el canal de Telegram César para Jesucristo Oficial, donde cada día, gracias a Dios, desde hace un par de semanas, os vengo compartiendo algún libro, artículo o PDF o crónica, pero sobre todo libros que considero esenciales para este momento de desierto abrasador que estamos atravesando todos los católicos y hombres de buena voluntad. Así que entrad al canal de Telegram y ahí encontraréis este PDF. Bien, en otro radiomensaje a la juventud femenina de Acción Católica, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada de 1954, habla del día que Jesucristo ha de reinar en el mundo. Atención, no en otro lugar, sino en el mundo, en su creación. Afirmaba por aquel entonces Pío XII, tenemos firme confianza que en un tiempo quizá menor de cuanto sería humanamente posible, atención, no sin ayuda, sin una ayuda especialísima de Dios, gracias a una nueva misteriosa efusión del Espíritu Santo. Esto me llena de regocijo el haberlo encontrado ahora mismo aquí con vosotros, porque como os digo, no he leído previamente estas declaraciones en una actitud pues de infancia espiritual, en una actitud de absoluta confianza en nuestros padres, los papas, y me alegro muchísimo porque nunca había encontrado en el magisterio de un modo tan claro la alusión al llamado segundo Pentecostés, el cual, si Dios quiere, pues os puedo traer un día en el canal
en relación a una investigación que hice en su día, sobre las 64 veces que aparece mencionado el segundo Pentecostés en las revelaciones aprobadas por la Iglesia que el padre Stefano Gobi recibió en el famoso Libro Azul. A los maestros, esto se lo había dirigido a las adoratrices, perdón, a la Juventud Femenina de Acción Católica, a los maestros, el 4 de noviembre de 1955, prácticamente también al final de su vida, que terminaba en este mundo, que terminaba en el 58, dice: es nuestra firme confianza que Dios prepara una nueva primavera a su iglesia. A los jóvenes, meses antes de su muerte, el 19, no sé de qué mes, aquí hay una errata, disculpad, del año 58, decía: el verano está próximo, vendrá y vendrá rico de cosechas abundantes. Estamos en una primavera de la historia que precede a uno de los veranos más ricos y luminosos. Sin duda, esta última sentencia es menos explícita con ese retorno, pero no hacía falta, puesto que antes, cuando hace alusión a esa nueva misteriosa efusión del Espíritu Santo, sin duda alguna se refiere a ese segundo Pentecostés, del cual, insisto, hablaremos más en detalle próximamente. Este vídeo no creo que se alargue mucho más. Juan XXIII, al convocar el Concilio Vaticano II, el 25 de diciembre de 1961, afirmaba: creemos percibir, en medio de tantas tinieblas, no pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiempos mejores para la Iglesia y la humanidad. Y al inaugurarlo, el 2 de octubre de 1962, afirma: el concilio como que prepara y consolida el camino para realizar aquella unidad del género humano. El 6 de enero del 63, en una carta a los padres conciliares, alegrándose de la buena aceptación del concilio por los hermanos separados, aquí hay mucho talibán, ¿no?, que piensa que los protestantes tienen un falso bautismo, cuando el Concilio de Trento afirma con rotundidad que siempre y cuando se realice con agua y pronunciando el nombre del bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues la Iglesia ya desde ese momento, de forma inequívoca, acepta esos bautismos que se pueden realizar posteriormente subcondiciones. Hay mucha incultura, lamentablemente, que desemboca en el fanatismo, mucha, en fin, superficialidad que le vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, decía: en eso estamos como obligados a ver los primeros fulgores del día tan deseado, en que será un solo rebaño y un solo pastor. Aquí es indudable que está haciendo alusión al retorno del Rey, al retorno de Cristo, y, y no al concilio en sí, ¿no? El concilio él lo concibió como un medio que lamentablemente se ha tergiversado, se ha manipulado, se ha manoseado, incluso se ha traducido mal del latín, como próximamente veremos en el canal, sobre todo en esas cuestiones tan disputadas de Nostra Aetate o de Lumen Gentium, ¿no? Veremos cómo aquellos que desde entonces y hasta el día de hoy van con la bandera del latín, en realidad, por traducir mal el texto latino, pues llegan a afirmar que el magisterio objetivamente contiene errores, ¿no?, del concilio. Bueno, esto nuevamente pues es causado por la falta de profundidad y la falta de estudio y de contraste de los textos. Pero bueno, no es el tema de hoy. Vamos a proseguir con Pablo VI, que dice: pidamos al Señor, atención, el 18 de agosto del 63. Fijaos, Pablo VI, que padeció un martirio blanco terrible, y por supuesto toda la crítica de la prensa a raíz sobre todo de Humane Vitae, ¿no?, esa encíclica donde defendía la moral de la familia, de la sexualidad humana de un modo heroico. Bien, y por cierto, también él decretó esas notificaciones para la correcta hermenéutica del magisterio del concilio, de manera que no cupiese la libre interpretación. Lo mismo que hacen los protestantes con la Biblia, interpretar esta libremente a su antojo, también lo hacen hoy personas que en principio buscan la pureza de la fe y de la doctrina, pero en lugar de interpretar los textos del magisterio como los interpreta la Iglesia, lo hacen de otra manera, de una manera libre. Entonces son pseudo protestantes, ¿no? En vez de con la Biblia, con el magisterio. Bien, pues Pablo VI decía: pidamos al Señor con insistencia, esto es importante, es un ruego que nos hace el Papa, pidamos al Señor con insistencia que, si no nuestra época, al menos una época próxima, vea la unidad de todos los cristianos, que en nuestro atribulado panorama histórico florezca el patente milagro de ser todos finalmente un solo rebaño y un solo pastor. Esto, como veis, es un deseo recurrente en varios papas,
ese deseo de que haya un solo rebaño y un solo pastor. Esto es muy importante. Ahora mismo, pues el conjunto de los bautizados están con pastores distintos y es normal que los papas, que son a la vez maestros doctísimos y padres caritativísimos, si se pudiese decir esa palabra, pues desean eso, ¿no? Yo me acuerdo de Jesucristo cuando al borde, a la orilla del lago Tiberíades, contempla la muchedumbre y dice el evangelista que se le conmovieron las entrañas, al contemplar a esa muchedumbre, se le conmovieron las entrañas porque andaban como ovejas sin pastor. Eh, Siempre me ha pasado que a mí se me han conmovido las entrañas al contemplar cómo a Cristo se le conmueven las entrañas tras ver a la muchedumbre dispersa. Me conmueve que al Señor se le conmuevan las entrañas. Bendito sea Dios, de verdad. Me llama la atención este, como digo, mensaje recurrente de tantos papas, de ese anhelo profundo, paterno magisterial, podríamos decir, o doctopaternal, por que haya un solo rebaño, un solo pueblo de Dios y un solo pastor. Por último, Juan Pablo II, en Estambul, el 30 de noviembre del año 79, expresó su impaciencia por la unidad. Terminaba: seguro que nuestra esperanza no puede ser confundida, desde luego. O sea, la esperanza del cristiano es o bien presentarse el día de su muerte ante el Señor mínimamente digno para merecer el cielo, esperanza en su misericordia infinita, en relación a sí mismo, a su propio juicio particular, pero también es la esperanza como pueblo, como humanidad y también en el corazón de Dios, de que verdaderamente haya un solo rebaño, un solo pastor, y nada pueda confundir esa esperanza. Por eso me da mucha pena, realmente se me conmueven las entrañas cuando escucho a unos y otros decir que como nadie sabe el día ni la hora, pues no se puede saber nada de la proximidad del retorno de Cristo. Eso pues es un error y un engaño, ¿no? Infernal que pretende confundir la esperanza. Bien, continuaba Juan Pablo II diciendo que esperanza, decía, de que se verifique en este segundo milenio. Fijaos que él ya apuntaba muy directamente, ¿no? En este segundo milenio se tiene que manifestar esa esperanza. Y el día anterior, el 29 de noviembre, refiriéndose también a la comunión plena, afirmaba: me atrevo a esperar que este día está próximo. Claro, porque la comunión plena, hermanos, no va a acontecer sino por un misterioso prodigio divino en la historia. ¿eh? Eh, Acordaos de lo que dijo Cristo: lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Lamentablemente, el transcurrir de los siglos ha provocado en la Iglesia el hecho entrópico, la entropía. Poco a poco se han ido desgajando fragmentos, trozos de la Iglesia, como sucede con la materia en la realidad, la entropía. El que no sepa lo que es, que lo busque, que lo consulte. Pues desde que nacieron las primeras sectas gnósticas en los primeros siglos, las primeras herejías, junto con los concilios, y ya pues abiertamente papas, obispos, doctores, padres de la Iglesia condenaban ciertas doctrinas heréticas que ponían en duda o negaban directamente alguna verdad de fe definida por la Iglesia, pues llega ese cisma de Oriente, la Iglesia ortodoxa, que deja de someterse a la primacía del sucesor de Pedro, para posteriormente el surgimiento de este hombre llamado Lutero, que se ahorcó y que él mismo decía que le llevaba el diablo en sus proposiciones, etcétera. El hombre que más daño ha hecho a la historia, ya no solo de la cristiandad y de la Iglesia, sino de la humanidad, Martín Lutero, aquel del cual Bergoglio dijo que era un testigo del Evangelio. Cualquier doctor, padre o santo de la Iglesia se hubiera echado las manos a la cabeza de escuchar eso de cualquier prelado, ¿no? Pues bien, a raíz de ese momento, 30.000 iglesias hay tipificadas o registradas, disculpad, en Estados Unidos. Iglesias protestantes que niegan la gracia, que niegan la gracia. Aunque acepten al Dios uno y trino, niegan la gracia. Y esto es terrible, porque están negando la propia naturaleza humana, que es capaz de portar en vasijas de barro verdaderamente la gracia santificante.
para uno y para los demás. Al negar esto, pues todos los protestantes, tarde o temprano, caen en supersticiones, caen en absolutizaciones, caen en fideísmos y en materialismos. Caen primero hipostasiando la razón en un irracionalismo tremendo y han fundamentado toda su civilización, angloparlante, por cierto, en general, en su gran medida, pues en el enriquecerse. Es lo único a lo que aspiran en este mundo, conservar la riqueza y amplificarla, le cueste a quien le cueste, le duela a quien le duela. Esto nada tiene que ver con la doctrina de la Iglesia, con las convicciones de los católicos a lo largo de la historia y bueno, pues por eso nosotros a día de hoy estamos adoleciendo esa ideología, que no deja de ser eso, una ideología, un cúmulo de falsedades y errores que realmente determinan a esos hombres a, sin darse cuenta o dándose, luchar contra Cristo. Bueno, pues hasta aquí esta breve recopilación de alocuciones, ¿no?, o citas de encíclicas de varios papas. Quiero recordaros también aquí, puesto que el libro es del año 88, pues no recoge nada de Benedicto XVI, lógicamente. Pero quiero recordaros también una intervención que tuvo Juan Pablo II en Fulda, Alemania, de la cual me he hecho con el canal en más de una ocasión, donde nos revelaba someramente la tercera parte del secreto de Fátima, en el cual la Santísima Virgen revela a los tres pastorcitos que habrá incluso naciones que sean engullidas enteras por las aguas y que así como la renovación de la Iglesia, todo esto previo a la segunda venida, como la renovación de la Iglesia otras veces fue posible gracias a la sangre de los mártires, no sería así esta vez. No sería distinto, perdón, no sería distinto esta vez. Esto lo comentó Juan Pablo II en Fulda, Alemania. También tiene unas declaraciones muy fuertes antes de ser elegido papa, el año antes, cuando era todavía el cardenal Wojtyla, en Filadelfia, Pensilvania, donde en el Congreso Eucarístico afirmó que estaba muy próxima la batalla entre la antiiglesia y la iglesia, entre el antievangelio y el evangelio. Esa batalla ya la estamos viendo delante de nuestros ojos desde hace 11 años. Y bueno, pues también tenemos a Benedicto XVI, quien en 2010 afirmó en Fátima, en su visita a Fátima, que aquel que pensase que el tercer secreto de Fátima, mejor dicho, la tercera parte del único secreto de Fátima, era cosa del pasado, se equivocaba. También os recuerdo esa declaración que hizo, explosiva totalmente, en el libro de Peter Seward, estando todavía, estando aún Bergoglio, estando él como papa, entre comillas, emérito, que no era tal, sino verdadero papa, pues afirmó, cuando le pregunta al periodista por la lista de San Malaquías, diciéndole que él, de Gloria Olive, según esa lista, es el último papa, tal y como lo conocemos, cuando le preguntó el periodista qué opinaba de ello, responde, todo es posible, todo es posible. Ha habido muchos más signos que Benedicto XVI nos dejó en sus años de cautiverio. Y bueno, no es ahora momento de hacerse eco de ellos, pero sí uno de ellos que sería para otro vídeo en concreto, que fue el momento en el cual sobre Akita, las apariciones de Akita Soracnes Sasagawa, recientemente difunta, el 15 de agosto, como bien sabéis, pues dijo que era continuación de Fátima. Continuación de Fátima. Y bueno, sobre Akita, Ámsterdam, Fátima, haremos un vídeo próximamente, si Dios quiere, pero no quería dejar pasar esta oportunidad, aunque sea un poco tarde y esté cansado, de compartiros estas breves citas, ¿no?, de varios papas, porque si tantos, 9, estaban pensando, estaban sosteniendo que la venida de Cristo era próxima, y es más, se atrevieron a decirlo, por algo sería, por algo sería. Nosotros en misa rezamos Ven Señor Jesús. Cuando lo rezamos no es en alusión a la transubstanciación, sino en alusión a la parusía. Esa oración, Ven Señor Jesús, que con ella termina el libro del Apocalipsis y por tanto la Escritura, pues debe ser una oración recurrente para todos y cada uno de nosotros. Porque en la medida en que la Iglesia militante pida ayuda al cielo, el cielo tiene la libertad de operar. Él nunca quiere hacer nada, el cielo
sin nuestra súplica. Es un gran misterio. Sobre este tema hablaremos también próximamente en el canal. Si os ha gustado el vídeo, pues os animo a que lo compartáis. Disculpad lo rápido que he hablado en este caso, pero era bastante y quería que quedara relativamente corto. Y por supuesto, ya sabéis que un me gusta, un comentario, siempre hace que el algoritmo lo proponga más a más personas. Y nada más, os espero en el canal de Telegram, que os repito por aquí, es este César para Jesucristo oficial, así como para quien quiera escribirme al correo electrónico, pues lo puede hacer en esta dirección que aparece en pantalla, cesarparajesucristo@gmail.com. Como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.